Y para terminar, yo había preparado algo que también está en el Nuevo Testamento, pero es parte del Antiguo Testamento. Y es la genealogía. La genealogía de Jesús, la que está escrita en Mateo. Si me acompañan a buscarlo, vamos a repasarlo rapidito. Pero nos vamos a dar cuenta de algo importantísimo. Casi nadie estudia la genealogía. Esto es algo que se pasa por alto porque parece aburrido. Muchos nombres raros, personas que no conocemos, que no tenemos material para investigar quiénes son, algunos de ellos. Pero a mí me pareció interesante algo que dice la genealogía de Mateo, que brevemente explicamos que hay dos genealogías de Jesús. Está la de Mateo y la que escribió Lucas. Lucas la escribió de manera distinta a la de Mateo. Mateo va desde el principio de la historia hacia Jesús. Lucas hace al revés, hace desde Jesús para atrás. Y a veces vemos que no coinciden los nombres. Y no coinciden los nombres porque la genealogía de Lucas está hablando de la familia de María y la genealogía de Mateo está hablando de José. Y Lucas también a veces se puede confundir porque Lucas no nombra mujeres. Entonces se ve que tenía la costumbre de no dejar de escrito el nombre de mujeres, así que ya hasta María la saltea. Entonces se puede confundir. Pero la genealogía de Lucas es la familia de María y la genealogía de Mateo es la de José, la del lado de José. Y a mí me llamó la atención siempre el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo. Este versículo dice así, es como una explicación. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y yo era chico y me puse a contar una vez si eran 14. Y resulta que a primera vista no son 14. O sea, decía, son 14, 14 y 14. Y a mí me daba 14, 14 y 12 o 13. Algo pasaba en la última. Vamos a repasarlo rápido. Dice, por ejemplo, vamos a hacer la cuenta de la primera. Y vamos a hacer, a ver, haceme con los deditos, vamos a hacer la cuenta para que se note bien cómo lo vamos a hacer. Primero hacemos desde Abraham. Dice que desde Abraham hasta David son 14. Entonces leemos los nombres. Primero Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nasón, Salomón, Booz, Obed, Isaí, y ahí estamos, 13. David. 14. 13, 14. David es el 14. ¿Estamos bien? Acá Mateo que dijo que las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Las contamos y son 14. Vamos a la segunda. Arrancamos. Ya David ya estaba nacido. Entonces el siguiente es Salomón. Salomón dice que engendró a Roboam. Después Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. Ahí tenemos los 14. Y acá dice ya el versículo 11 que ya era el tiempo de la deportación a Babilonia. 14. 14. Esta también, Dios justo. Mateo dijo que eran 14, son 14. El tema viene ahora. Vamos a hacer de nuevo la cuentita. Vamos a ver desde los versículos 12 al 16. Vamos a repasar quiénes son. El primero es Salatiel. Después Zorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matam, Jacob y José. 12. Llegamos a 12. José es el 12. Y Jesús sería el 13. ¿Y dónde está el 14? Llama la atención esto. Lo podríamos repasar y nos va a dar esto.
En la última, primero son 14, después son 14 y en el último algo pasa. Llegamos a 12 con José y el 13 sería Jesús. ¿Qué imaginan que pasó ahí? Es algo que lo sabemos. A ver, Ay, Eve. Eve. Bueno, no sé, yo puedo estar batiendo fruta. No, el 14 podemos ser nosotros, porque nosotros pasamos a ser también parte de la familia del Señor cuando recibimos a Cristo. En la eternidad también nosotros seríamos los 14. Claro, pero yo lo vería... Tal vez, o no. Claro, yo lo vería como después de Cristo. Porque Sí, acá bueno. estamos hablando desde antes que nació Jesús. O sea, acá estamos previo al nacimiento de Jesús. Podría ser, pero acá estamos antes. A mí me parece que nosotros estamos después de Jesús. Vendríamos a los 15. La genealogía que sigue, claro. Así que está complicado acá, pero es algo que sabemos y se nos pasa por alto muchas veces. Y que hace un momento Recién lo también dijimos, ¿eh? hablaste. Recién lo dijimos. No sé, el Espíritu Santo. Exactamente. José no era el papá de Jesús. José no era el papá de Jesús. Entonces este que falta acá y que Mateo no nombra es el Espíritu Santo, porque Mateo nombra personas y lo nombra hasta José, llega hasta José y termina. Y el que nos está faltando, el 13, es el Espíritu Santo, porque él fue el que engendró a Jesús en el vientre de María. Si bien, fíjense qué impresionante que es la genealogía, porque ¿quién de nosotros podría tener anotado los parientes así como está escrito acá en Mateo? Desde tanto tiempo antes, desde miles de años antes, hasta el nacimiento de un bebé. Nosotros hoy en día nadie tiene ese registro. Ni siquiera el Estado tiene el registro. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, quiero pedir una partida de nacimiento de mi bisabuelo, el gobierno te dice, arreglátela, no sé, me tenés que dar mucha información, es complicadísimo. Y estamos hablando de 4 generaciones para arriba. No es mucho. Acá estamos hablando de 14, 14 y 14. Muchísimas generaciones. Lucas también tiene la otra familia, la de María. O sea, Jesús tenía el registro de todo, absolutamente todo. Acá José tiene el registro desde que Abraham fue llamado, que Abraham fue el primer hebreo, fue llamado a ser el padre de la nación. Y el registro está, nombre por nombre, no falta ninguno. Están todos. Yo creo que esto es una clara evidencia de que Dios eligió al pueblo de Israel, porque creo que solamente los judíos son tan minuciosos en guardar toda la información. No conozco otras personas que sean tan meticulosas en guardar su historia como los judíos. Creo que no hay. Por eso creo que Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo, entre otras cosas, por este tipo de carácter que tienen ellos de guardar la historia. De ahí tenemos el Antiguo Testamento, de ahí tenemos cómo fue la creación. Gracias a ellos tenemos estas genealogías y tantas cosas, porque cómo se pudo guardar la información tan precisa durante tanto tiempo, porque Dios estaba ahí, indudablemente. Y acá la genealogía esta nos muestra de que José, nos muestra varias cosas, pero nos muestra que José no es el papá de Jesús. El Espíritu Santo fue quien hizo que ese bebé sea concebido en el vientre de María. Así que otra confirmación más que yo encontré de que Jesús es Dios hecho hombre, no tiene conexión con el pecado del hombre, porque Jesús es sin pecado. En el 18. Sí. Eso. Ahí está ¿Qué la dice respuesta. Marta? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se nunca había concebido del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Exactamente, muy bien Marta. Excelente. Fue el que falta acá es el Espíritu Santo, pero claramente nosotros sabemos que Jesús es Dios, que nació en María, concebido por el Espíritu Santo. Muy bien Marta. Y eso es lo que quería reafirmar. Otra evidencia más que Jesús es Dios, que ese bebé que recordamos en diciembre, a fin de diciembre, es Dios. Otra evidencia más es la evidencia histórica que tenemos acá con Mateo y lo repasamos recién haciendo la cuenta con los deditos. Otra evidencia más que muchas veces pasa por alto, pero nos muestra que Jesús es Dios
y a Él vamos a recordar estos días, a Él predicamos todos los días y Él es nuestro Salvador. Eso es lo que decimos siempre.